Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor Juan Valdeón. Recuerden que estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje que se titula Recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y cultural. Y nuestro reto es ¿cómo recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y cultural? El producto que estamos elaborando es un artículo de opinión para conocer y dar a conocer nuestra herencia cultural. Todos estamos cumpliendo el rol de historiadores para recoger información sobre nuestro patrimonio histórico y cultural y escribir un artículo de opinión para presentar a nuestra familia y comunidad. ¿Qué aprenderemos hoy? El día de hoy reconoceremos edificaciones que realizaron los incas y que forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Para identificar cuerpos de revolución que componen dichas edificaciones, calcularemos su volumen y emitiremos opinión sobre el conocimiento matemático que ponían en juego nuestros antepasados. Para lograr el aprendizaje de hoy, realizaremos las siguientes acciones. Escucharemos con atención una breve historia sobre la construcción de las colcas que realizaban los incas. Seguidamente, reconoceremos los cuerpos de revolución que se presentan en las colcas, a partir de la descripción que se presenta en el texto. Luego, analizaremos y determinaremos qué cuerpos de revolución componen esas edificaciones. Seguidamente, identificaremos las dimensiones de esos cuerpos de revolución y los graficaremos. A continuación, calcularemos el volumen de cada cuerpo de revolución y el volumen total de la forma geométrica. Por último, opinaremos sobre el patrimonio histórico y cultural que nos heredaron los incas. Empecemos entonces. ¿Qué cuerpos de revolución conocen? Los cuerpos de revolución que conocemos son el cilindro, el cono y la esfera. ¿De qué manera se encontraban los cuerpos de revolución en las colcas que construyeron los incas? Para dar respuesta a esta pregunta, voy a dar lectura a un texto relacionado con la arquitectura inca y la construcción de las colcas. Presten atención. Las colcas o colcas fueron construidos para cumplir la función de graneros y almacenes. Estaban construidos de manera peculiar, ubicados en forma escalonada en las laderas de los cerros. Estos grandes depósitos servían para almacenar el exceso de la producción, como el maíz, los cereales, la papa seca o chuño, la quinoa, la carne salada o chalona, entre otros. Estas edificaciones eran bastante elaboradas, ya que las colcas debían contar con un buen sistema de ventilación, además de un sistema de drenaje óptimo. Cada pueblo inca tenía sus colcas propias, las cuales estaban en zonas estratégicamente ubicadas, para obtener la mayor circulación de aire posible y así poder conservar los alimentos frescos. Tipos de colcas. Existían colcas de forma rectangular y de forma circular. Las circulares podían medir de 2 a 6 metros. Tenían solo una puerta construida en dirección a las montañas. Y las rectangulares de 3 a 10 metros, con 2 puertas en la mayoría de los casos. Algunas
presentaban divisiones. Las puertas en estas edificaciones eran bastante pequeñas en comparación con el tamaño de las puertas de otras estructuras. Estas siempre eran construidas en grupos de 4 como mínimo, pudiendo llegar a medio millar de colcas. La forma y el tamaño de los almacenes estaban estrechamente relacionadas con el producto que iban a contener. Los tubérculos eran almacenados en colcas rectangulares, mientras que el maíz siempre se almacenaba en colcas circulares. En el Parque Arqueológico de Racchi, hacia el oriente del templo de Wiracocha, existen 156 colcas o almacenes de planta circular, con 8 metros de diámetro y 4 metros de altura, ubicadas en líneas paralelas. Estas colcas tenían techos cónicos. Como su nombre lo indica, tienen forma de conos y por tanto cubrían edificaciones de planta circular y forma cilíndrica. En algunos casos, los techos cónicos concluían en punta, alcanzando notable altura. Todos estos techos tenían una pendiente de entre 60 y 70 grados de inclinación para un fácil discurrir de las aguas de lluvia. Estos almacenes fueron utilizados para guardar granos como el maíz y la quinoa, papa, chuño, pescado seco traído de la costa, carne seca de alpaca traída desde la meseta del Collao. Se utilizaban para fines ceremoniales y principalmente para repartir en los diferentes suyos. ¿Qué les parece esta información? Interesante, ¿verdad? A partir de la información que acabamos de escuchar, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo te imaginas la forma que tenían las colcas? Serían como un cohete que va al espacio, muy grande, de base circular y que termina en punta. Si utilizas objetos para formar una colca, ¿qué objetos utilizarías y cuántos objetos serían necesarios? Utilizando 2 objetos se podría representar una colca. Estos objetos tendrían que ser una lata de leche Gloria y un barquillo grande de helados, o un gorrito de cumpleaños que termina en punta. Entonces, ¿con qué cuerpos de revolución representarían una colca? Con un cilindro y con un cono. La lata de leche tiene forma de cilindro y el barquillo tiene forma de cono. Si dibujas una colca, ¿cómo lo harías? Dibujaría un cilindro y sobre la base superior de este cilindro dibujaría un cono. La base superior del cilindro y la base del cono deberían tener igual radio. Todo este cuerpo geométrico representaría a una colca. Muy bien. Ahora recordemos las dimensiones que tenía una colca del Parque Arqueológico de Racchi. En el Parque Arqueológico de Racchi, hacia el oriente del templo de Wiracocha, existen 156 colcas o almacenes de planta circular, con 8 metros de diámetro y 4 metros de altura, ubicadas en líneas paralelas. Estas colcas tenían techos cónicos. Como su nombre lo indica, tienen la forma de conos y por tanto
cubrían edificaciones de planta circular y forma cilíndrica. En algunos casos, los techos cónicos concluían en punta, alcanzando notable altura. Todos estos techos tenían una pendiente de entre 60 y 70 grados de inclinación para un fácil discurrir de las aguas de lluvia. Entonces, ¿cómo calcularían el volumen de una colca? Para calcular el volumen aproximado de una colca, calcularemos el volumen del cilindro y del cono por separado y luego los sumamos. ¿Qué datos necesitan para calcular el volumen de una colca? De acuerdo a la fórmula para calcular el volumen del cilindro y el volumen del cono, necesitamos los siguientes datos. El volumen del cilindro es igual al área del círculo por la altura, es decir, pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, necesitamos el radio de la base y la altura del cilindro. El volumen del cono es igual al área de la base por la altura del cono entre 3, es decir, pi por radio al cuadrado por la altura del cono, todo dividido entre 3. Entonces, también necesitamos el radio del círculo y la altura del cono. ¿Qué datos podemos obtener de esa descripción? Anotamos los datos del cilindro. La planta circular tenía 8 metros de diámetro, entonces el radio de la base es 8 metros. También nos dice que la altura del cilindro era 8 metros. Los datos para calcular el volumen del cilindro son radio igual a 4 metros y altura igual a 8 metros. Ahora anotamos los datos del cono. Como la base del cono también es un círculo, entonces el radio tiene que ser igual a 4 metros. Nos da un dato que dice que los techos tenían una pendiente de entre 60 y 70 grados de inclinación. Este dato nos va a ser útil para calcular la altura del cono. Vamos a considerar que el ángulo de inclinación sea 60 grados. Entonces, el techo tendría forma de un triángulo equilátero, es decir, que sus tres ángulos miden 60 grados. Si trazamos la altura del vértice que se encuentra en la parte más alta del techo, tendríamos un triángulo rectángulo, cuyos ángulos agudos miden 60 grados y 30 grados. En este triángulo, el lado opuesto al ángulo de 30 grados es igual al radio del círculo y mide 4 metros. Y el lado opuesto al ángulo de 60 grados mide 4 por raíz de 3 metros. Este lado viene a ser la altura del cono. 4 por raíz de 3 metros es la altura del cono. Para hallar la altura del cono, también podemos utilizar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y sería de la siguiente manera. Tangente de 60 grados es igual a la altura sobre 4. Pero tangente es igual a raíz de 3. Entonces, raíz de 3 es igual a la altura sobre 4. Pasamos 4 a multiplicar y quedaría altura igual a 4 por raíz de 3. Entonces,
tenemos los datos para calcular el volumen del cono. El radio es igual a 4 metros y la altura del cono es igual a 4 por raíz de 3 metros. Ahora que ya tienen los datos, dibujen la representación gráfica de una colca. Ubiquen sus dimensiones y calculen su volumen. ¿Ya lo dibujaron? ¡Claro que sí! Todos tienen la representación gráfica de una colca. ¿Cómo calcularemos el volumen de la colca? Lo calculamos por partes. Primero calcularemos el volumen del cilindro y luego el volumen del cono. Finalmente, sumamos estos resultados y así tendremos el volumen total de este cuerpo geométrico. Entonces, primero calculamos el volumen del cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? El volumen del cilindro es igual al área del círculo por la altura. Reemplazando los datos sería pi por 4 al cuadrado por 4. Efectuando las operaciones tenemos 4 al cuadrado es igual a 16. 16 por 4 es igual a 64. Entonces, el volumen del cilindro es 64 por pi metros cúbicos. Segundo paso. Calculamos el volumen del cono. ¿Cómo se calcula el volumen del cono? El volumen del cono es igual al área del círculo por la altura entre 3. Reemplazando los datos será pi por 4 al cuadrado por 4 dividido entre 3. Efectuando las operaciones, 4 al cuadrado es igual a 16 y 16 por 4 es igual a 64. El volumen del cono es 64 por pi entre 3. Tercer paso. El volumen total de la colca será la suma de los dos resultados. Es decir, 64 pi más 64 pi sobre 3. Sumando será 3 por 64 pi más 64 pi, todo dividido entre 3. Sumando tenemos 4 por 64 pi dividido entre 3. Efectuando la multiplicación, quedaría 256 pi dividido entre 3. Vamos a considerar el valor de pi igual a 3,14. Entonces, 256 por 3,14 entre 3 será igual a 256 por 3,14, que es igual a 803,84. Este número dividido entre 3 quedará 267,94 metros cúbicos. Entonces, una colca tenía 267,94 metros cúbicos aproximadamente. Si aproximamos a los enteros, el volumen de una colca sería igual a 268 metros cúbicos. Muy bien, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Ahora respondan las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Qué les parece el volumen de una colca? El volumen de una colca es bastante alto, 268 metros cúbicos. Eso quiere decir que una colca tenía una gran capacidad para guardar alimentos. Segunda pregunta.
¿Qué harán ustedes de aquí en adelante para calcular el volumen de formas geométricas compuestas por cuerpos de revolución? Tenemos que calcular por partes. Primero calculamos el volumen de cada cuerpo y luego lo sumamos. Ahora respondan otras preguntas relacionadas con la arquitectura inca. ¿Qué opinan sobre las edificaciones de los incas? Eran de gran tamaño y tenían una estructura bien elaborada, que hasta la fecha muchas se conservan. ¿Qué opinan sobre los conocimientos de los cuerpos de revolución que tenían los incas? Tenían bastante conocimiento, por eso sus techos tenían buena pendiente, para que no se malogren con las lluvias y para que el agua no ingrese al interior de las construcciones. En la actualidad, ¿se realizan construcciones similares a las que realizaban los incas? En la actualidad, se realizan construcciones similares. Para los diseños arquitectónicos modernos, consideran el uso de formas y cuerpos diversos para obtener construcciones muy vistosas. ¿Qué cambios y permanencias encuentran en las construcciones de los incas y en las construcciones actuales? Los cambios se dan sobre todo en el material. Ahora se utiliza cemento, fierro, tejas, ladrillos, y en la época de los incas se utilizaban piedras, adobes, barro, palos y paja. Pero permanecen las formas de los techos. Los diseños circulares y rectangulares permanecen para construir las edificaciones. ¿Qué opiniones pueden dar a partir de la información que recogieron sobre el patrimonio histórico y cultural durante las 2 sesiones de matemática? El patrimonio que nos dejaron los incas es muy valioso y en gran cantidad. En diversos lugares se encuentran evidencias del gran trabajo que realizaron. Los incas tenían buen conocimiento de la arquitectura, por ello construyeron edificaciones grandes a base de piedra, utilizando diversas técnicas para realizar con bastante perfección. Tenían conocimiento de la matemática, por eso realizaban construcciones de formas geométricas tridimensionales. Diversos templos ceremoniales como el templo de Huiracocha tenían formas de prismas y las colcas formas cilíndricas y cónicas. Los incas realizaban construcciones para conservar sus alimentos como si estuvieran en refrigeradoras. Esa función cumplían las colcas. Podemos decir que habían desarrollado su capacidad para prevenir la escasez de alimentos. Es necesario conservar nuestro patrimonio histórico y cultural para poder rescatar saberes ancestrales como las técnicas de construcción y conservación de alimentos, el uso racional de los recursos y la armonía que guardaban con la naturaleza. Consideren estas y otras opiniones en el artículo que están escribiendo. Estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa Aprendo en Casa. Para reforzar tu aprendizaje, diseña en tu cuaderno una edificación que contenga cuerpos de revolución. El diseño deben realizarlo utilizando regla, transportador y compás. Luego anoten las medidas de los elementos de cada cuerpo de revolución y calculen el volumen de dicha forma geométrica. También resuelvan los problemas que se presentan en las páginas 54, 55 y 56 del cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 5. Estimado docente, tu esfuerzo y compromiso es muy valioso para el aprendizaje de tus estudiantes. Por ello, continúa escuchando las sesiones para que acompañes y retroalimentes de manera efectiva a tus estudiantes. Estimados padres y madres de familia,
Continúa acompañando a tu hijo o hija en su programa Aprendo en Casa. El apoyo que les brindas es muy importante. Muy bien, jóvenes. Nos encontramos en la próxima experiencia de aprendizaje que desarrollaremos las siguientes 2 semanas, a esta misma hora y en esta misma emisora radial. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.